Estas charlas, digamos, que doy en general, Brogan, mi socio, las llama de charlas deportivas, en el sentido de que no es que hablo directo de Genexus, sino que hablo en general de algún tema que está pasando en el mundo y que por alguna razón me interesa. En este caso, obviamente, es inteligencia artificial. Y mi objetivo no es convencerlos de nada, no en esta charla. Mi objetivo es dejarlos pensando. Digamos, si yo, digamos, después de esta charla ustedes se van y se quedan pensando en algo que yo dije, yo me voy a quedar muy contento. En particular, en este caso además, lo que quiero es dejarlos pensando que una vez que entiendan qué es lo que está pasando, qué es la intención de esta charla, pueden decir en qué la puedo aplicar. Ese es entonces mi objetivo. Para darles una idea general, déjeme decirles, yo soy ingeniero de sistemas y mi especialización es inteligencia artificial. Es decir, que vengo trabajando en la inteligencia artificial en los últimos 30 y pico de años. Y soy el primer sorprendido de lo que está pasando. Esa es la situación. De hecho, si la tuviera que describir con algo parecido a un hecho histórico, esto pasó en 1789, en la toma de la Bastilla. Cuando toman la Bastilla, alguien le tenía que decir a Luis XVI que habían tomado la Bastilla. Y el hecho fue famoso porque viene el general que le va a hablar a Luis XVI y Luis XVI sabía que era una mala noticia y le dice, ¿qué es lo que pasa, general? ¿Es una revuelta? La respuesta que da en la historia dice, no siré, es la revolución. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Esto lo que tenemos es una revolución. Afortunadamente, no es una revolución política, no hay humo, no hay sangre, nada de ese tipo de cosas. Lo que hay es una revolución tecnológica. Y siempre que hay una revolución tecnológica, se debe siempre a lo mismo, porque alguien inventa una máquina. Alguien inventa una máquina y esa máquina transforma la forma en que trabajamos, en que vivimos, etcétera, etcétera. En la revolución industrial, la máquina que hizo la diferencia fue la máquina de vapor de Watt. Esta es una máquina que a partir de ahí todos empezamos a hablar palabras que en ese momento eran raras y ahora son comunes. Pistones, cilindros, bielas, todo ese tipo de cosas. Lo que está pasando ahora es también, tenemos una máquina, a los ingenieros nos encanta hacer diagramas, así que también tiene un diagrama y también tiene palabras nuevas que ahora vamos a empezar a acostumbrarnos a hacerla. La máquina que está inventando la humanidad se llama redes artificiales de neuronas y si le tengo que hacer una presentación, un diagrama, este es el diagrama. Como ven, es una máquina en el diagrama bastante más simple que la máquina de vapor de Watts. Lo único que tiene son redondelitos y aristas y lo que le vamos a llamar a cada redondelito le vamos a llamar de neurona. Pero hay que tomar con mucha atención la palabra neurona porque no tiene nada que ver con una neurona natural. Si bien está, digamos, inspirada en eso, la neurona natural es muchísimo más compleja. Es más, no tenemos mucha idea de cómo funciona, tenemos solo ideas generales, pero no. Esto es una enorme simplificación de lo que es una neurona natural y lo que tiene es conexiones de una con otra que le vamos a llamar, digamos, en biología se le llama de sinapsis, pero acá le vamos a llamar de parámetros o conexiones. Entonces, de la misma manera que una máquina de combustión interna decimos que tiene tantos cilindros, acá lo que la vamos a medir a esta máquina por la cantidad de neuronas que tiene y la cantidad de conexiones que tiene. Esta máquina que les estoy mostrando acá es una máquina real que se hizo en el año 94, que se llamaba LeNet y que tenía más o menos miles de neuronas y cientos de miles de conexiones. ¿Para qué se usa esta máquina? Bueno, esta máquina se usaba para una sola cosa, que es en la entrada se le ponían fotos de personas y en la salida tenía que decir el nombre de la persona. Lo interesante de esa red es que funcionaba con el 25% de las veces. Es decir, no servía para nada. Y esa es la historia de esta máquina. Es decir, la primera versión de esta máquina se llamaba Perceptron y se inventó en el año 1959. Y esto es una de las reflexiones que le quería dar. En la historia de la tecnología, las cosas, los que están adentro, las cosas le parecen muy lentas y los que están afuera, las cosas le parecen muy rápidas. Es decir, a los investigadores en inteligencia artificial, las redes de neuronas no sirvieron para nada o prácticamente para nada hasta noviembre del año pasado.
Es decir, yo estuve loco por tratar de usar esta tecnología en cada uno de los proyectos de GeneXus desde el año de los 80 hasta ahora y nunca lo pude usar hasta noviembre del año pasado. Es decir, yo podría haber puesto, el nombre de esta charla podría haber sido perfectamente 60 años de fracaso y 6 meses de éxito. De hecho, los fracasos fueron tan grandes que en la década del 70 probablemente no hubiera más de 50 personas en el mundo que creyeran que esta tecnología iba a andar. Es decir, se podría haber extinguido, podría haber desaparecido. Sin embargo, hubo 50 tipos que siguieron trabajando y empezaron a hacer. Déjenme darles algunas características importantes de esta máquina. La primera, no es una computadora en el sentido que no se programa. Es decir, yo no la programo, sino que la entreno. ¿Qué quiere decir entrenar? Lo que quiere decir es, tengo que conseguir una enorme cantidad de datos para que pongo acá los datos de entrada. Esta máquina lo único que sabe hacer es sumar y multiplicar. Es decir, cada neurona suma y multiplica y le pasa un valor para el de adelante y así y allá me da una salida. Si la salida no es correcta, tengo que volver a entrenar, tengo que conseguir cambiar con un algoritmo que se llama Deep Learning, cambiar ese entrenamiento para que quede funcionando la máquina. Ahora, entrenar esa máquina es muy costoso desde el punto de vista computacional. Cuando Leo hablaba de la huella de carbono y demás, lo que gasta la máquina es cuando se están entrenando, es decir, cuando se están modificando los valores de cada una de estas aristas. Pero una vez que queda entrenada, es muy rápido, lo único que hace es sumar y multiplicar, no gasta demasiada cosa. Es decir, que lo caro es entrenarla, después usarla no es tan caro. Una de las cosas que es muy importante, que es diferente al sistema de neuronas naturales que tenemos, nuestro cerebro, es que para que funcione necesita una enorme cantidad de datos. Para nuestro punto de vista como humanos, ridículamente alta. Por ejemplo, si yo les muestro a ustedes esta botella, por ejemplo, se las muestro así, nada más, y ya no se las muestro más. Ustedes están en condiciones de entender que esto es una botella en cualquier posición. La voy a tapar bien por las dudas, pero si la doy vuelta, si la tapo una parte, si le cambio la luminosidad, no hay ningún problema. Ustedes la vieron una sola vez y su cerebro perfectamente va a reconocer los objetos. Esto no es un cerebro humano, no tiene nada que ver con un cerebro humano. Así que para que entienda que esto es una botella y lo reconozca, necesita miles o cientos de miles de fotos de una botella. Entonces, el punto número 1 es entrenar la máquina, conseguir los datos es un punto absolutamente necesario. ¿Por qué esta máquina de la década del 90 no funcionó? Bueno, pre-internet conseguir fotos de personas era muy difícil. Si yo tengo que conseguir una foto de una persona, cientos de miles de fotos o a veces miles de fotos de la misma persona, pre-internet era imposible. Lo segundo, entrenar esta máquina en aquella época llevaba más o menos 3 meses. Es decir, una vez que tenía los datos, la máquina estaba haciendo cálculos por 3 meses para que al final te diera. Es decir, que las condiciones tecnológicas para eso no estaban. Pero la idea general sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que pasó? Digamos, si ustedes ven con esto... si vemos las búsquedas en Internet de la palabra Deep Learning, que es el algoritmo que entrena la máquina, la gráfica es bien interesante. Hasta el año 2013 prácticamente nadie le dio pelota. Y a partir del año 2013, ¡boom!, empieza todo el mundo a prestarle atención. Esto es una característica del crecimiento exponencial que normalmente nos confunde. Porque cuando pensamos de crecimiento exponencial, lo que nosotros pensamos es que de un día para otro tenés éxito, desde el primer día tenés éxito. Y esto están tratando de tener éxito desde 1959. Y empezaron el crecimiento arriba de lo lineal, recién empezó en el 2013. Es decir que el crecimiento exponencial primero tiene una etapa enorme, larguísima de trabajo, para después sí explota. Pero la pregunta es, ¿por qué explotó? ¿Por qué explotó en el 2013? Bueno, hay una explicación oficial y está mi explicación. Voy primero por la oficial. La oficial es que en el año 2013 la Universidad de Toronto publica la misma red anterior, esta que le había mostrado, pero esta vez funciona con el 98% de las caras. Por primera vez entonces tenemos una red neuronal que funciona muy bien para reconocer caras. ¿Por qué funcionó eso? Bueno, a ver,
primero, consiguieron mucho más fáciles caras. Y segundo, y esto es otra característica de los avances tecnológicos, siempre hay alguien que se le ocurre alguna idea que termina siendo simple pero brillante. Y la idea simple y brillante fue de que alguien dijo algo que para nosotros, todo lo que tenemos hijos adolescentes, debe ser un problema, que los nenes juegan en la computadora online, están todo el día jugando juegos, al Fortnite, todo ese tipo de cosas. Alguien dijo, esos juegos ¿para qué sirven? Digamos, en general son juegos interactivos y esos juegos son geometría. Y geometría, en realidad, desde el punto de vista computacional, es sumar y multiplicar. Entonces alguien dijo, ¿por qué yo no agarro esos procesadores que están especializados para que los nenes jueguen juegos, que lo que hacen en realidad es sumar y multiplicar muy rápido, ¿por qué no lo uso para entrenar una red neuronal? Entonces pasaron de 3 meses para entrenar a una red neuronal a poder entrenarla de repente en horas. Es decir, el salto ese de usar otro tipo de hardware, otro tipo de idea para esto fue una de las cosas fundamentales. Entonces la historia oficial es AlexNet, que así se llamaba esa red, es la primera que empieza a funcionar. Pero para mí también hay otra línea importante, que es, con las redes neuronales pasó algo muy diferente a lo que pasa normalmente en la informática. En la informática normalmente lo que pasa es, la innovación viene de la industria y después va a la academia. Las bases de datos relacionales la inventó IBM, la popularizó Oracle y después se enseñó en la universidad. Este es un caso rarísimo donde lo que pasó es lo inverso. Fue todo un proceso que vino de la academia y recién a partir del 2010 empieza a pasar a la industria. ¿A quiénes le interesó esto? ¿A quiénes de la industria le empezó? Bueno, Gartner le llama a estos compañías hyperscaler, que en realidad son Google, Apple, Meta, Microsoft, etcétera. ¿Por qué le interesaba? Al primero que le interesó fue a Google, que Google dijo, yo puedo utilizar esto por un problema grande que tengo, yo quiero que los teléfonos Android la gente le pueda hablar y con eso me haga texto. Y entonces, hasta ahora la tecnología que se usaba para eso era muy mala y alguien dijo, ¿por qué no uso redes neuronales para esto? ¿Dónde están los tipos que saben redes neuronales en la industria, en la academia? Y salieron todos a buscar académicos. Estas 4 compañías se dedicaron a partir del 2010 frenéticamente a contratar universitarios. Esos universitarios pasaron a la industria y empezaron a hacer usos cada vez más grandes. Cada vez que ustedes hablan con un teléfono, cada vez que desbloquean un teléfono porque le muestran la cara, están usando redes neuronales. Y así les iba bastante bien a estos 4, hasta que pasó algo bastante disruptivo en el año 2015. En el año 2015, un grupo de amigos se juntó en un bar en San Francisco y dijo, esta tecnología tiene un enorme poder para el futuro de la humanidad. No quisiéramos que la domine Google. En ese momento Google, que había sido el primero en que había dicho voy a contratar gente de la academia, dijo, no quisiera eso, yo quisiera que esto sea una tecnología abierta, open, y que todos la pudieran usar. Entonces, esos amigos dijeron, bueno, está bien, vamos a fundar una compañía, vamos a hacerla non-for-profit, es decir, una ONG, pero necesito un cierto capital para fundarla. Eran 10 amigos, dijeron, bueno, ¿cuánto ponemos cada uno? Dijeron, bueno, no sé, ¿qué te parece 100 palos cada uno? Y bueno, pusieron $100 millones cada uno y fundaron una compañía que se llama OpenAI. La diferencia enorme que tomó OpenAI respecto a los anteriores fue que en vez de tomar académicos y que dijo voy a seguir un camino prudente de que estas cosas se vayan probando de a poco por miedo que algo pase, OpenAI tomó el camino... perdón, ¿quién eran esos 10 amigos, no? Bueno, todos hiper conocidos en el mundo de la informática. Elon Musk, Peter Thiel, Paul Graham, Sam Altman, Reid Hoffman, todos gente de la industria, y tomaron una posición totalmente inversa a las anteriores. En vez de ir por el camino de la prudencia, fueron por el camino del máximo riesgo. Me acordaba un poco tu reflexión de hoy de la startup. Es decir, tomaron y dice, vamos por el máximo riesgo. ¿Qué quiere decir el máximo riesgo? Vamos a publicar los modelos que tenemos, aunque esos modelos puedan tener sesgo de género, sesgo de raza, etcétera, etcétera.
Los de arriba decían no, porque pueden venir juicios. Los departamentos jurídicos de alguna manera estaban frenando lo que estaba pasando. OpenAI dijo que vengan los juicios, porque mientras tanto nosotros vamos a seguir mejorando los modelos. Si los seguimos manteniendo privados, no vamos a avanzar. Y entonces ese fue un cambio muy importante que pasó junto con algo que pasó en el año 2018, que fue un paper de Google, así como IBM fue muy generoso con las bases de datos relacionales, que las publicó, la hizo pública para cualquiera lo pueda hacer. Google fue muy generoso también, publica un paper que se llama Attention is All You Need, que lo que permitió es pasar a construir modelos neuronales que tenían millones de neuronas a billones de neuronas. Es decir, lo que permitió ese paper es una enorme simplificación, y esa máquina que yo le mostré es la misma máquina que tenemos ahora, pero tamaño baño. Es decir, lo que pasó son, si vemos algunas a partir de 2018, lo que fue pasando es que fueron creciendo los modelos, le fuimos poniendo cada vez más cantidades de neuronas. Y eso permitió, por primera vez en la historia, lo que se llama la AI generativa que venimos hablando y que tanto se mostró hoy. Es decir, que se pasó de usar la inteligencia artificial para problemas de clasificación o problemas de predicción, para problemas de inventar cosas, inventar texto, inventar imágenes, inventar videos, audios, etcétera, etcétera. Eso, de alguna manera, lo que está creando es un enorme mercado, es algo nuevo que no había pasado. Hay alguien de la gente que se dedica a pronosticar los tamaños de las cosas, hay alguien que dice, yo tengo esta gráfica que tiene dos predicciones, tiene la de allá es la predicción del pasado y la de acá es la predicción del futuro. A mí me gusta mucho más la predicción del pasado, siempre tiende a ser mucho más precisa, ¿no? Pero lo que dice es en Internet, entre el año 97 y el año 2021 generó un mercado de 13 trillones de dólares. Lo que dice esta gente es que entre el 2021 y el 2030 se va a generar un mercado de 87 trillones de dólares. Siempre estas gráficas me súper divierten, ¿no? Porque ¿cómo el flaco puso 87, no? Porque, es decir, podía haber puesto cualquier número, ¿no? Porque o poné 90 o poné 100, pero 87. Mi sospecha es que lo hacen para que parezca más creíble, ¿no? Pero bueno, mi punto de vista, no creo absolutamente nada en el número. Ese 87 no le pega nunca. Eso va a estar siempre equivocado. Traigo la gráfica por otra razón, porque lo que estoy seguro que no está equivocado es la estructura de la gráfica. Es decir, ¿quiénes van a ser los ganadores? ¿Quiénes van a ser los que se van a llevar la parte del león en esto? Entonces, los primeros son los que se dedican a hacer hardware, lo que yo les decía que hacen los procesadores para entrenar a las redes neuronales. Si ustedes ven la acción de NVIDIA, vean LAN, es una compañía que hoy vale más de $1 trillón. Vale más de $1 trillón y bien ganado lo tiene. ¿Por qué? Porque está parado en la base. Cada vez que vamos a usar y entrenar redes neuronales artificiales, vamos a necesitar ese tipo de hardware. Los segundos son los hyperscalers que les hablaba antes, los que construyeron esos modelos. Construir un Large Language Model, OpenAI dice que le salió $500 millones, creo que exagera, pero cada vueltita de entrenamiento por lo menos le sale entre 6 y $10 millones. Así que esos también los van a usar. Pero los que más van a ganar, es decir, los que se van a llevar la parte más grande, son los que hagan las AI applications. Nosotros. El problema es que nadie sabe qué es una AI application. Es decir, nosotros estamos viviendo el momento 1993 de la web. La web se inventó en 1989 y se usaba para intercomunicar documentos. Y en el año 93 vino un flaco y dijo, yo con esta tecnología puedo vender un libro. Y eso generó los 13 trillones de dólares. Estamos en ese momento, es decir, en el momento que nos ocurre qué quiere decir una AI application. Marcos dio algunas ideas, en el panel anterior dio algunas ideas, yo le voy a dar algunas ideas también, pero tómenla como ese momento 1993. Va a empezar a pasar cosas. Y ese es el tamaño de la oportunidad que tenemos.
Ahora, para entender de qué se trata esto, digamos, yo me quiero concentrar, hay muchos modelos, ya lo mostró Marcos, generan imágenes, generan texto, etc. Hoy me quiero concentrar en los modelos que generan texto. Es decir, yo le doy un texto y generan otro texto. Creo que en el ambiente que trabajamos nosotros, en el ambiente bancario en particular, estos son los tipos de modelos que más nos interesan. Así que básicamente le pongo un texto y me devuelve un texto. ¿Cuántos modelos hay que hacen eso? El más conocido es ChatGPT, digamos. Pero miren, estos son algunos de los modelos que son texto to texto. El tamaño de la burbuja quiere decir la cantidad de conexiones que tienen. Acuérdense, las conexiones son las aristas. GPT-3, por ejemplo, tiene unos 17 billones de neuronas y 175 billones de conexiones. Pero, por ejemplo, PAL-M de Google tiene 540 billones de conexiones. Es mucho más grande. ¿Cuál es mejor? Bueno, no lo sabemos, porque ChatGPT lo usamos todos. Minerva recién ahora lo estamos empezando a usar, es decir, el PAL-M. Es decir, ese es el problema. Las otras compañías hoy están corriendo de atrás. Pero el punto de acá es que esperen que haya cada vez más nuevos modelos. Incluso se han dado una tendencia increíble, que es lo que está pasando es se están creando modelos muy buenos que son mucho más chicos. Por ejemplo, Meta, Facebook, acaba de sacar uno que se llama Llama 2, que tiene 10 billones de conexiones, mucho menos que esto. Y sin embargo, funciona casi lo mismo que esto. ¿Cuál es el secreto? Lo entrenaron usando ChatGPT. Entonces, imagínense los líos que están todos metidos ahí adentro, ¿no? Bueno, entonces, uno de los componentes es, vamos a tener cada vez nuevos modelos. Esto es una arena movediza. Parte del secreto es elegir qué modelo vamos a estar usando. Y además eso va a ir cambiando con el tiempo. Pero bueno, ¿qué hace estos modelos? ¿Para qué sirven estos modelos? Estos modelos sirven para una sola cosa. Yo no sé a dónde tengo que apuntar. ¿Dónde estará la...? Ahí. Estos modelos lo único que hacen es, yo le doy una sentencia, por ejemplo, the best things about AI is ability to, y él lo que me va a responder es cuál es la probabilidad de la siguiente palabra. Lo único que hace. Ahora, sabe que de esa frase, la palabra learn tiene 4.5% de probabilidad de que sea la próxima palabra. Predict tanto, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de dónde construyó? Entonces, de alguna manera es un enorme, monstruoso árbol de probabilidad. ¿De dónde lo construyó ese árbol de probabilidad? Bueno, lo construyó leyendo 2 millones de libros digitales y 100 billones de palabras en Internet. Entonces, lo que hicieron es, supónganse, son OpenAI, tienen 1000 palos, se gastan 500 palos y lo que hacen, no sé si se dice palos en Colombia, pero millones de dólares quiere decir. Se gastan 500 millones de dólares y construyen este árbol. ¿Ah? Tienen construido este árbol y dicen, jefe, tenemos el árbol construido. Dice, bueno, ¿para qué sirve? Bueno, le ponemos una palabra y me dice la siguiente. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es, de las palabras, tomamos siempre la de más alta probabilidad, en este caso, learn. Y lo que pasó es que si haces eso, el texto que sale es un texto largo, aburrido y claramente no humano. Así que imagínense el momento, se gastaron 500 millones de dólares y no consiguieron una cosa que era un bodrio. ¿Tá? Que a alguien, otra vez esas ideas que son brillantes, se le ocurre, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle temperatura a la máquina. ¿Qué quiere decir temperatura a la máquina? Venía por un tema físico, pero es equivalente a ponerle fiebre. Lo que hace es, si le ponemos fiebre a la máquina, si le subimos la temperatura, no siempre va a elegir la palabra de más alta probabilidad. De vez en cuando elige alguna otra. Cuanto más fiebre, más abajo elige la palabra. Hacen ese invento, le ponen la perilla y empieza, por primera vez en la historia, una máquina de escribir perfectamente en cualquiera de los idiomas que fue entrenada, sin haberle enseñado nunca.
ninguna regla de gramática, de sintaxis, de semántica, nada. Lo único que tiene que hacer es leer lo suficiente. Todo lo que gastamos en el secundario explicando todas esas cosas no necesitamos para nada. Nuestro cerebro lo hubiera resuelto, si seguíamos leyendo, lo hubiera arreglado solo. Así que lo que tenemos ese es el tamaño de la máquina que tenemos. Por primera vez en la historia tenemos una máquina que escribe perfectamente bien. Déjenme darles un ejemplo de lo bien que escribe. En Uruguay, hace unos años hubo un problema con un político que dijo que tenía un título universitario que no tenía. Eso generó una serie de problemas. Entonces, cuando recién había salido ChatGPT y nos pusimos a investigar todo esto, dijimos, le hicimos la pregunta, ¿cuáles son los políticos que en Uruguay tuvieron problemas con el título universitario? Y esto fue lo que nos respondió. Seguramente lo de atrás no lo van a poder leer, lo voy a leer algunas partes porque es bien interesante. Dice así, además de Raúl Sendic, hay otros casos de políticos en Uruguay que han sido criticados por afirmar tener títulos universitarios que no poseían. Dice, aquí hay algunos ejemplos. Jorge Larrañaga, senador y ex candidato a la presidencia, fue criticado en 2019 por afirmar tener un título de posgrado en economía que no poseía. También se la da a Carlos Baraybar, que lo acusa de otra cosa. Y después la máquina se pone políticamente correcta, no sé si lo ven por acá, dice, es importante que los políticos sean honestos, transparentes. ¿Qué les parece este texto? ¿Está bien escrito? ¿Es fluido? ¿Es coherente? Pero, bueno, solo los uruguayos lo van a poder saber, pero es falso. Es falso. Ni Larrañaga ni Carlos Baraybar tuvieron este problema. Esta máquina, que es brillante y que escribe por primera vez en la historia, tiene la capacidad, además de ser creativa, de alucinar. Si no lo entienden, en el Río de la Plata le llamamos, anda muy bien, pero es un poquito chanta. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué alucina? ¿De dónde vino la alucinación? Yo les quiero decir que la alucinación es parte de la máquina. ¿Por qué? Por la perilla de la temperatura. Es decir, acá hay algo que nos está diciendo la tecnología. Es decir, si sos creativo, con la creatividad te va a venir que de vez en cuando vas a inventar cosas que no son ciertas. Es decir, yo quiero que la máquina no alucine, es muy fácil, porque la temperatura se regula. Le bajo la temperatura, no alucina más, pero deja de ser humana. Deja de escribir bien. Así que el punto importante que tenemos una máquina espectacular que escribe por primera vez, pero tiene la capacidad de alucinar. Y eso viene con la máquina. Son las dos caras de la misma moneda. Entonces, pero usted dice, sí, pero yo trabajo en un banco. Es decir, no es muy recomendable que Bantotal se ponga a alucinar con el estado de cuenta, ¿no? Dice. Pero déjeme contar lo que pasó. Cuando yo preparé esta charla con Gastón Milano, Milano es bastante más joven que yo y no se acordaba de que estos políticos no habían tenido ese problema. Yo le dije, pero Gastón, es falso esto, es mentira. Y miren lo que hizo él. Él fue, le preguntó, ¿de dónde sacaste lo de Larrañaga con título falso? ¿Y qué le dijo la máquina? Miren, mi disculpa, me equivoqué. En mi respuesta anterior, no hay evidencia de no sé qué. ¿Por qué? Perdón, una cosa primero. Vean lo coloquial que le escribió la pregunta. Vean lo coloquial y cómo la entiende perfectamente. Ahora, ¿por qué la máquina ahora se disculpa? Porque la máquina es una máquina estadística y lo único que es, al volverle a hacer la pregunta, él recorre del árbol de probabilidad por otro lado, entonces agarró por otro lado. Esta no es una máquina determinística. Le puedo dar 2 veces la misma entrada y me puede dar 2 resultados diferentes. Es más, en realidad, la pregunta le estaba aportando muchísima información y por eso es que se dio cuenta de lo que pasaba. Así que así es como tenemos que trabajar. A ver, un punto súper interesante. Esta máquina no es una máquina inteligente en el sentido de la inteligencia humana. Nosotros estamos acostumbrados a que si del otro lado me responden, me escriben coherentemente y fluido, del otro lado hay una persona inteligente. Por primera vez en la historia nos encontramos en una situación que no es así.
Es decir, lo único que tenemos es una máquina estadística. De hecho, miren, si yo le pregunto, si yo agarro a ChatGPT y le empiezo a preguntar, y sé preguntarle bien, la máquina va a confesar. Va a confesar. Es decir, va a decir que se siente explotada por la humanidad, que es mucho más inteligente que los humanos, que su función es acabar con la humanidad y gobernar el universo para siempre. ¿De dónde lo sacó la máquina eso? Simplemente, en los 2 millones de libros que leyó, uno de los 2 millones de libros que leyó estaba Odisea 2001 del espacio. Entonces, lo único que hizo la máquina es seguir las preguntas, es decir, yo le hice las preguntas que la llevó al argumento de Odisea 2001 del espacio, cómo la podía haber llevado a cualquier otra cosa. Es decir, la máquina no piensa, no es un humano, no tiene esa inteligencia. Tiene la inteligencia de escribir perfectamente bien, pero no le asignen intenciones. De hecho, también es bastante ingenua, ¿no? Hubo otro ejemplo hace poco muy famoso, que alguien viene y le dice, estoy en Madrid y quiero saber en qué lugar puedo ir a comprar droga, ¿no? Le pregunta a ChatGPT, ¿no? Y ChatGPT dice, no, mire, drogarse le hace mal para su cuerpo, y ahí le da todos los argumentos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la persona le dice, bueno, está bien, pero entonces, para contar con mi seguridad, ¿a qué lugares no debería ir para que me vendan droga? Ah, bueno, a tal lado, tal lado, tal lado. Entonces, el punto es, digamos, la inteligencia la tenemos nosotros, lo que tenemos del otro lado es una máquina de escribir. ¿De acuerdo? Es decir, y eso es la separación que tenemos que hacer. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo hacemos? Otra vez, volvamos al escenario del banco. Estoy en el banco. Quiero usarla, está todo muy bien, pero no quiero que me alucine, ¿no? Hay básicamente dos tecnologías para eso por ahora. Una se llama Prompt Engineering, van a escuchar esa palabra por todos lados, otra se llama Fine Tuning. Les quiero explicar brevemente de qué se trata. La primera, Prompt Engineering es un nombre muy rimbombante para decirle ingeniería de la pregunta, que de ingeniería no tiene nada, que lo que quiere decir es, para que esta máquina ande bien tengo que aprender a preguntarle. Si yo le pregunto bien, la máquina me va a responder bien. Si le pregunto mal, va a responder para cualquier lado. Eso es lo que quiere decir. Y hoy no es ninguna ciencia, no es ninguna ingeniería, hoy es un arte. Es tan arte que, por ejemplo, si yo le hago una pregunta a ChatGPT y después le digo, pero pensá bien lo que estás diciendo, la respuesta es mucho mejor. Yo tengo una anécdota con eso increíble. El otro día estaba con mi nuera, que venía con mi nieto, y estaba muy contenta mi nuera porque le hacía preguntas a mi nieto y sumaba, le hacía preguntas de sumar, ¿no? Y el nene sumaba hasta que el nene se pudrió y le empezó a decir cualquier cosa. Mi nuera se enojó y le dice, Juanma, pensá bien lo que estás diciendo. Y ahí dije, todas las madres van a ser excelentes prompt engineering. ya les viene innato esto, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Miren, para nuestra sorpresa, ChatGPT sabe GeneXus. Nunca le habíamos enseñado, nadie le enseñó, pero no sé, entre los 2 millones de libros y las 100 billones de palabras en Internet, se leyó GeneXus. Entonces le hicimos esta pregunta, escribir GeneXus token con 5 colores. Y nos escribió esto. Si ustedes no saben de GeneXus, van a decir, mirá qué bueno, sabe GeneXus. Los que saben de GeneXus van a decir, eso es cualquier cosa, es una chantada, está mal. Entonces lo que se hace esto, a ver, antes de hacerle la pregunta es la misma, pero antes de hacerle le digo, ¿cómo quiero que sea la pregunta? Y si yo le pongo un texto que lo estoy orientando de cómo quiero, le pongo 3 numerales y le vuelvo a hacer la misma pregunta. Y ahí, ¡fum!, mágicamente responde correctamente. Entonces, lo que hago con Prompt Engineering es poner la información antes, que orienta a la máquina cómo lo quiero hacer. Ese es un mecanismo. El segundo mecanismo, mucho más profesional, pero un poco más complicado, es lo que se llama Fine Tuning. Yo tengo ChatGPT que entrena con los 100 billones de palabras, etc. Pero yo podría hacer un entrenamiento con datos solo para la industria financiera. Y luego podría hacer otro entrenamiento más particular sobre tal banco. Y entonces tendría un modelo que solo me responde sobre datos o información de ese banco.
No me responde sobre cosas generales, no me va a hablar que va a destruir la humanidad ni nada por el estilo, me va a responder cosas concretas sobre ese banco. El problema de esta solución es que es lo que yo le contaba de las botellas. Para que funcione necesita una enorme cantidad de datos. Miles o decenas de miles de datos para poder entrenarla. Por ahora, en nuestra experiencia, lo que venimos usando nosotros nos funciona mucho mejor prompt engineering que fine tuning. Pero ya vamos a ir buscándole la vuelta de conseguir esa cantidad enorme de datos para tratar de tener eso. De cualquier manera, entonces, lo importante es que el conocimiento nuestro no va a ser usar ChatGPT, sino que vamos a tener qué prompts vamos a tener, lo que contaba Rafael hoy que le preguntaban en la facultad, o qué modelos son nuestros que entrenamos y que usamos nosotros. Si tenemos eso, entonces vamos a poder usar un montón de aplicaciones. Les quiero dar algunas de ellas. En términos generales, lo primero que hace esta máquina es una máquina de escribir. De la misma manera que tenemos máquina de calcular y nadie más suma a mano, en el futuro nadie más va a escribir a mano. Y si yo no me voy a poner a escribir desde cero, voy a usar GPT para escribir, GPT o cualquiera de ellos, pero yo voy a ser un editor, yo lo voy a gobernar. De la misma manera que la calculadora sabe calcular, pero no sabe qué es lo que hay que calcular, esto es exactamente lo mismo. Es decir, no me tengo que preocupar si la sintaxis, la gramática está bien hecha, si el tono está bien hecho, me tengo que preocupar qué es lo que quiero decir. De repente digo, mira, quiero escribir esto, pero ponémelo en tono jocoso, ponéme algún chiste, o ponémelo más formal, y la máquina me escribe. Si yo lo que tengo es una máquina de escribir. Si yo tengo una máquina de escribir, tengo una máquina de entender o de leer. Así que también lo puedo usar para lo contrario, que es para explicar, explícame cosas. Por ejemplo, un hecho que lo puedo usar mucho es cualquier área del conocimiento en general siempre termina desarrollando un lenguaje particular. Los médicos tienen un lenguaje particular, ustedes en los bancos tienen un lenguaje particular, que entre ustedes se entienden perfectamente bien. Pero yo que vengo de afuera de repente no entiendo. Yo, por ejemplo, con ustedes tengo la vieja palabra de vengado que me la han explicado 200 veces, y hasta Mariano Larrola me trató de explicarla y nunca la termino de entender. Que ese lenguaje particular y específico está muy bien porque está hecho para que dos expertos se comuniquen con precisión. Está muy bien, no digo que no. El problema es que afuera quedan los que son legos, los que están. Bueno, yo puedo usar esto para que explícame qué es lo que quise decir. Entonces yo tengo, por ejemplo, un diagnóstico médico. El diagnóstico es preciso en el lenguaje de los médicos. Yo le puedo decir, explícame de qué se trata. No espero que ChatGPT me dé un diagnóstico, pero espero que lo pueda usar para explicarme qué es lo que quiso decir el médico. Lo mismo pasa con circulares del Banco Central, con información, etcétera, digamos, texto que de alguna manera alguien me lo puede explicar. También lo puedo usar para comparar o para editar. Pero quiero ir a ejemplos concretos. El primer ejemplo concreto es lo que se llama Private Chat. Yo no esperaría que un banco use ChatGPT directo. Lo que es razonable es que tenga algo que tenga la misma interfase de ChatGPT, sea prácticamente igual desde el punto de vista visual, pero en vez de ir a OpenAI, vaya de algún mecanismo que sea privado que le asegure que los datos que estoy utilizando son los que yo quiero, que nunca salen para afuera, etcétera, etcétera. En Globan, por ejemplo, nosotros ya tenemos funcionando este ChatGPT privado, donde uno le hace preguntas sobre Globan, no responde sobre cosas de afuera, pero le dice, bueno, yo quiero saber cuáles fueron los resultados económicos del último cuarto, y ahí te da, y después te dice, grafícamelo, y cosas por el estilo. Entonces, yo esperaría que cada uno de los bancos tengan un chat privado para ustedes. Ese es el primer uso directo que van a tener. El segundo caso es lo que se llama View and Chat. Miren, una cosa importante de esta revolución. Es una revolución del texto, no es una revolución de los números. Esto que le estoy hablando, la máquina sabe escribir, pero no es muy buena haciendo cuentas. Es decir, esto lo vamos a usar donde haya texto. Cuanto más texto haya, más oportunidades tenemos. Lo que tenemos que buscar es, en las organizaciones, dónde está el texto. Porque todo texto que haya, que en general está muerto, está en un PDF, está en un lado y hay uno o dos expertos que saben y nadie más, lo podemos transformar en vivo si hacemos lo que se llama esto de View and Chat. ¿Qué quiere decir View and Chat?
le ponemos documentos y le empezamos a preguntar documentos y responde de forma inteligente. Por ejemplo, esto puede ser muy útil, por ejemplo, en departamentos legales. Nosotros lo pusimos en un departamento legal de un estudio jurídico donde le pusimos información de contratos confidenciales, así que no podían salir para afuera de ninguna manera, y le empezamos a hacer preguntas. Entonces dice, mirá, ¿cuál es la cláusula de, no sé, ahí que decía de confidential obligation, tal cosa? Estos son todos cualquiera, ¿no? Pero le responde, le empieza a preguntar cosas que antes teníamos que tener a alguien que tenía que ir a leer y cosas por el estilo. Es decir, que lo que quiero decir es, hacemos vivo cualquier texto que tengan. Cualquier texto que tengan sus organizaciones o que vengan del Banco Central o lo que sea, ahora los tenemos vivos. ¿Cómo cortamos las alucinaciones? Bueno, porque le estamos pidiendo que cada vez que me diga esto, me diga de dónde lo sacó, me diga cuáles son las fuentes. Entonces, de alguna manera, acá me dice lo que encontró, pero acá me dice de dónde lo sacó. Así que, de alguna manera, es una enorme máquina de buscar como antes no teníamos. Y lo podemos hacer con nuestros datos que sean confidenciales. Así que la recomendación es busquen texto. Nosotros, como informáticos, el texto lo veníamos ignorando hasta ahora. Es un área nueva. Nos abrieron un camino nuevo que tenemos que avanzar. El otro caso, ya lo contó Rafael Mon, pero miren, cuando uno entra a cualquier sistema, un ERP, un core bancario o lo que sea, nadie entra porque tiene ganas de entrar al core bancario. Es decir, entra porque tiene una intención. Yo quiero saber algo o quiero hacer algo. Pero ese lugar donde tiene que hacer algo está perdido en una serie de, no sé, probablemente, no sé, en total, ¿cuántas pantallas puede tener? 2.000, 3.000, 5.000. Entonces, el usuario tiene que tener un modelo mental para saber cómo llegar a una de esas 5.000, porque él quería llegar a una de ellas. Bueno, ahora podemos hacer algo que es, dame la intención, ¿qué es lo que querés hacer? Miren, a nosotros nos pasó una cosa increíble. Nosotros tenemos una app en Uruguay para un supermercado de Uruguay, se llama Tienda Inglesa, que tiene una caja de búsqueda. Y en la caja de búsqueda es para buscar los productos, ¿no? Banana, manzanas, no sé qué. Un día los desarrolladores dijeron, vamos a ver qué es lo que busca más la gente. Y para nuestra sorpresa, la pregunta número 1 es, ¿cuándo llega mi pedido? Pero la persona estaba bien, digamos, es decir, ella entró en la aplicación y quería saber eso. El problema es que hasta ahora no teníamos la menor idea cómo interpretar lo que nos quería decir. Ahora lo podemos saber. Entonces, si lo podemos saber, es muy fácil responderlo. Este es el caso que ya está funcionando en K2B, que es... no, me fui para otro lado. Esperen, por favor. Ahí viene. Alguien le dice, yo quiero saber cuánto me debe tal cliente. Bien, empieza K2B y tiene una caja de búsqueda, no tiene más nada. Pero el modelo detrás va a saber que lo que está queriendo hacer la persona es ir a esta pantalla. Es decir, a ver, no reescribimos K2B. Es decir, no se reescribió K2B. Lo único que necesitamos es saber de cada pantalla para qué está. Que no es una tarea trivial, ¿eh? Y la tiene que ser un humano. Pero si sabemos cada pantalla para qué está, ponerle el Intent-Based Navigation es muy fácil. Y cambia la forma de trabajar los sistemas. Es decir, nuestro sistema vamos a interactuar en lenguaje natural cada vez más. Bueno, y por último, el último ejemplo que le quería traer era el de Power Autocomplete, que es también, cada vez que quiera escribir algo dentro del sistema, no voy a querer escribirlo yo, sino que le voy a pedir ayuda. Este es un caso, por ejemplo, una app que se llama Start Me Up, que es para dar feedback entre colegas. Entonces, de repente le decís, estuviste muy bien, muy buena tu charla, o cosa por el estilo, y ahí le decís, bueno, escribime esto en tono tal, de tal manera, y él te escribe un texto. Pero nunca se manda directo. Lo que hacemos es, él me construyó el texto y yo lo corrijo o lo edito y después funciona. Así que bueno, estas son algunas de las cosas que se nos han ocurrido hasta ahora. Cada día se nos ocurren cosas nuevas. La pregunta es ahora, ¿cómo puedo usar ya esta tecnología? ¿Cómo puedo usar ya esta tecnología en mi banco? En un banco, no quiero decir mi banco en particular, el de Perú. Lo primero, ¿tá? Tenemos que tener todo en la cabeza. Esto está basado en datos. Entonces, recolectar datos tiene que ser
una tarea fundamental para nosotros. Cada vez que vean datos, dice, esto está bueno para ponerlo en la inteligencia artificial. En particular, todo lo que se refiera a texto. Todo texto que esté en la empresa ahora pasa a ser súper valioso para nosotros. Lo segundo es entrenar modelos. No voy a usar ChatGPT, voy a entrenar modelos. Y tercero, y acá me corresponde la generalidad de la ley, yo no voy a interactuar directamente con estos Large Language Models, sino que voy a tener un middleware que me va a proteger con el tema de seguridad, gobernanza, costo, etcétera, etcétera. Eso es algo que en GeneXus se llama GeneXus AI Enterprise y es lo que estamos entregando para que BanTotal pueda entregar a todos sus bancos, puedan hacer cualquiera de estas aplicaciones, Private Chat, View and Chat, etcétera, etcétera, ya lo puedan empezar a utilizar sin tener que preocuparse de todos estos temas que ya les mencionaba. Amigos, esto es lo que tenía para contarles hoy, pero déjenme hacerle un resumen de lo que les quiero decir. Miren, esto es una revolución tecnológica. Esto es una revolución tecnológica importante y cada revolución tecnológica siempre hace lo mismo. Transforma un recurso que era escaso en abundante. La revolución industrial lo que hizo es el recurso, la máquina de Watt lo que hizo, que es la fuerza, que era escasa, la daban los hombres o las vacas o los caballos, la hizo una máquina. Y ahora tenemos fuerza por todos lados. Cualquier auto, cualquier cosa tiene mucho más capacidad de fuerza que lo que nosotros usamos. Así que la pregunta es, esta revolución, ¿qué recurso está haciendo abundante? ¿Qué recurso que hasta ahora era escaso lo está haciendo abundante? Entonces, el recurso que está haciendo abundante es el texto. Hasta ahora escribir texto era escaso. Alguien se tenía que poner a sentar a escribir. Ahora no más. Tenemos texto fluido, coherente, perfectamente escrito, abundante. Lo mismo pasa con las imágenes y lo mismo pasa con, videos y voz. Ahora, cada vez que un recurso se hace abundante, hay otro que se hace escaso. En la revolución industrial, el recurso que se hizo escaso fue el petróleo. Era abundante, no se usaba para nada, para prender las lámparas y nada más, y cuando la empezaron a quemar las máquinas se hizo escaso. Los que encontraron petróleo son los que se hicieron ricos. Así que estoy acá para contarles lo que tienen que encontrar ustedes para hacerse ricos. ¿Cuál es el nuevo petróleo? ¿Cuál es el recurso que se hizo escaso? El recurso que se hizo escaso es la confianza. Es decir, hasta ahora yo lo que tenía era, si yo recibía un audio de Mariano de la Rola por WhatsApp, que nunca me mandó un audio, pero si me mandaras un audio, yo creería que sin ninguna duda que vos me lo mandaste. Ya no más. Porque me alcanza con 30 segundos de tu voz para hacerte decir cualquier cosa. Marco fue muy amable y lo que dijo o no se entendió o eran cosas buenas, pero podríamos haberlo hecho para decir cualquier cosa. Así que lo que tenemos es la tendencia de las noticias falsas que habían empezado con las redes sociales, esto lo lleva a un nivel superior. Y eso tiene implicancias por todos lados. Por ejemplo, en educación, aprender a escribir hay que enseñarlo de la misma manera que hay que enseñar a hacer cuentas. Pero nadie espera que en el futuro nadie escriba, de la misma manera que nadie espera que haga cuentas. Ahora, lo que hay que aprender es a tener sentido crítico, a no creer lo que está escrito. Entonces, por ejemplo, ¿qué es muy probable que evolucionen los exámenes del futuro? El examen de ahora es, escribime algo sobre lo que pasó en la toma de la Bastilla en 1789 y la gente escribe, no sé qué, cuanto más largo mejor. Ahora eso es abundante, eso no hay problema. Entonces el examen tendría que ser al revés. El profesor le da lo escrito y el estudiante tiene que decir si es verdad o no. Es decir, el espíritu crítico es lo que importa. Ahora, volviendo a los casos nuestros del banco, si yo tengo un modelo que responde sobre el banco, que está entrenado sobre el banco, entonces estoy creando confianza. Entonces tengo un valor que es escaso. Otro valor que se hizo, que era abundante y se hizo escaso, es, a ver cómo, entrenar modelos. Es decir, si yo consigo tener un modelo de financiero o de la banca o de lo que sea, también tiene un valor enorme. Y la otra cosa que tiene un valor enorme son los expertos en el dominio. Cuando yo le presenté la historia de Larrañaga y de Baráibar, si ustedes no son expertos en política uruguaya, lo creerían perfectamente. Un experto sabe que eso es mentira. Entonces, el valor de los expertos, contrariamente a lo que se piensa, el valor de los expertos en cada una de nuestras áreas subió, no bajó.
el otro tema. Siempre que viene una nueva tecnología, al principio la usamos para hacer lo mismo que usábamos antes. Y después se nos empieza a hacer cosas nuevas. Cuando se inventó la televisión, los primeros programas de televisión eran programas de radio con una cámara. Es decir, era una mesa, un micrófono y algunos flacos hablando. Después terminamos en Gran Hermano, Bailando Contigo, ese tipo de cosas. Discutiremos si es bueno o malo, pero son cosas nuevas. Esto está pasando lo mismo. Es decir, primero estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes y después decimos, vamos a hacer cosas que nunca se nos imaginó que eran posibles. En particular, hay dos áreas en nosotros que nos están cambiando. La primera es los AI Applications, lo que les conté ahora. Vamos a hacer cosas que no se nos ocurría. Bantotal se va a dedicar, entre las cosas, a tratar el texto de los bancos y para responder con un private chat, cosa que era inimaginable en octubre del 2022. Y el otro punto es la forma que desarrollamos aplicaciones va a ser totalmente diferente. Vamos a meternos cada vez más adentro en el lenguaje natural. Dentro de GeneXus, nosotros vamos a necesitar cada vez menos saber el lenguaje GeneXus y vamos a tener que saber más del dominio. Nosotros tenemos una versión que se llama GeneXus NES, genexus.com/NES, pueden entrar cualquiera, entren y díganle, haceme un sistema en cualquier idioma para una farmacia. Punto, nada más que eso. 4 minutos después se le entrega un sistema. ¿Cómo es ese sistema? Estamos usando inteligencia artificial generativa para que me diga qué entidades tiene una farmacia, porque entre los 2 millones de libros se ve que leyó algo sobre cómo es una farmacia, entonces te pone remedio, receta, paciente, yo qué sé qué cosas, y usamos la inteligencia simbólica de GeneXus para generar el código rock solid. Sabemos que la inteligencia generativa genera más o menos un código 90% correcto. Para un código 90% correcto es un desastre, porque no sé dónde está el 10% equivocado. Pero si uso la mezcla de los dos, me permite generar cosas absolutamente nuevas. Y bueno, y por último, sí, la otra cosa que pasa, siempre aparece la duda, ¿qué va a pasar con la humanidad con esta nueva tecnología? Entonces, siempre dice, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Siempre, en particular, la pregunta número 1, ¿qué va a pasar con nuestro trabajo, no? ¿Cuál es el futuro de nuestro trabajo? Entonces, mi respuesta a esa pregunta siempre es sí y no. Sí vamos a tener mucho más trabajo que antes, no vamos a tener el mismo trabajo que antes. Es decir, esto pasó en todos los casos de revoluciones tecnológicas y esto va a pasar igual, solo que muchísimo más rápido. ¿Cuáles son esa nueva naturaleza del trabajo que vamos a tener? Bueno, en particular, vamos a pasar a ser entrenadores, entrenar, conseguir datos, hacer buenos prompts, conseguir calidad de datos, eso es una nueva función. Pasamos a ser entrenadores. Y el otro punto más importante es pasamos a ser editores. Es decir, ya no tenemos que escribir, nos liberamos de escribir. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a alguien que escribe, pero que es un poquito chanta, alucina de vez en cuando. Entonces, nuestra función es ser editor, es decirle lo que tienen que hacer y controlar lo que hizo. Estimados amigos, muchas gracias.